Las áreas sensoriales y motoras ocupan menos de la mitad de la corteza cerebral humana. El resto de la corteza está ocupada por las áreas asociativas, llamadas así a las regiones que en primer lugar procesan la información que reciben de las diferentes áreas sensoriales. Ese procesamiento consiste en la organización, identificación e interpretación de la información sensorial, generando de esa forma las percepciones, o sea, las presentaciones que el encéfalo produce del entorno en el que se desenvuelve. La primera fase de toda esa panoplia de tareas consiste en la percepción, que es un proceso más activo que la recepción, que no es, por cierto, puramente pasiva, como suele creerse, pues en ella interviene la atención, las expectativas y la memoria, y las emociones también. Esos elementos contribuyen a dotar de significado a la información recibida, y a partir de las percepciones, las áreas asociativas planifican, toman decisiones, adquieren habilidades motoras, también desarrollan capacidades cognitivas de pensamiento abstracto, lenguaje y producen la mente consciente que nosotros conocemos. Bueno, haciendo un poco claridad sobre las generalidades de las áreas de asociación o de las cortezas de asociación, debemos tener en cuenta que estas representan la mayoría de la superficie cerebral, que son áreas de integración del alto orden, que integran información de diferentes modalidades sensoriales, como sería la visión, la audición, etcétera, y las relacionan con las áreas motoras que están encargadas de la generación del comportamiento. También estas son encargadas de realizar los procesos mentales que se encargan de intervenir en los inputs sensoriales y los outputs motores, que sería como interpretar la información sensorial, relacionarla con la experiencia previa, focalizar la atención y explorar el medio ambiente. En las principales áreas de asociación tenemos el área de asociación posterior, que serían los lóbulos occipital, parietal y temporal, que se encarga de integrar la información de diferentes modalidades sensitivas para la percepción y el lenguaje. Área de asociación límbica, que serían las emociones y la memoria. Y por último, área de asociación anterior, que sería el lóbulo prefrontal, que se encargaría de la planificación del movimiento. También se denomina corteza asociativa a la parte de la corteza cerebral más externa y visible del encéfalo. Esta sería encargada principalmente de asociar y de vincular entre sí las diferentes informaciones procedentes de las regiones cerebrales. Estas serían encargadas de los diversos sentidos o de poseer los programas necesarios para la realización de X o Y movimiento. Dicho en palabras como más pragmáticas, esto se trata de que las áreas de la corteza cerebral son las que encargadas de permitirnos integrar la información de un sentido o de varios sentidos, de manera que podamos tener una percepción conjunta de los estímulos y el entorno. Son grandes rasgos los que nos permiten ser conscientes de lo que nos rodea o incluso de nosotros mismos. Gracias a ellos podemos interpretar la realidad y reaccionar como de forma adaptativa a lo que pasa en nuestro entorno. Y la información puede ser procesada de tipo sensorial o motora. Lóbulo frontal. Área motora primaria. Se localiza en la circunvolución precentral. Contiene a las células de Bess y controla la contracción voluntaria de un músculo o grupo de músculos específicos. Si se estimula, produce movimientos aislados en el lado opuesto del cuerpo y contracción de grupos musculares relacionados con la ejecución de un movimiento específico. El tamaño de las partes del cuerpo no se correlaciona con el tamaño de la región del homúnculo. Un área cortical más extensa está dedicada a los músculos que intervienen en movimientos más complejos, dedicados o que exigen ciertas habilidades, como por ejemplo la región de los dedos de la mano es mayor que la de los pies. Área de asociación premotora. Esta se encuentra delante del área motora. Sus neuronas se comunican con el área motora primaria, con las
con las de la asociación sensitiva parietal, los ganglios basales y del tálamo. Estos se relacionan con la actividad motora prendida, compleja y secuencial. Es un banco de memoria que almacena programas de actividad motora reuniendo como resultado de la experiencia pasada. Esto quiere decir el programa de actividad motora y primaria. Área motora suplementaria. Se ubica en la circunvolución frontal medial y por delante del lobulillo paracentral. La estimulación de esta área da como resultado movimientos de las extremidades contralaterales, pero es necesario un estímulo más fuerte que el necesario de la zona primaria. La eliminación de esta área no va a producir una pérdida permanente de movimiento. Área de asociación del campo ocular frontal. Se extiende hacia adelante desde la área facial de la circunvolución precentral hasta la circunvolución frontal media. La estimulación de esta área produce movimientos conjuntos de los ojos, en especial en el lado opuesto, controla los movimientos de seguimiento voluntario de los ojos y es independiente a estímulos visuales. El seguimiento involuntario ocular de los objetos en movimiento comprende el área visual en la corteza occipital, que está conectada al campo visual en la corteza occipital, que está conectada al campo ocular frontal por fibras de asociación. Área motora del lenguaje de Broca. Está ubicada en la circunvolución frontal inferior entre las ramas anterior y ascendente y la rama ascendente y posterior de la cisura lateral. En la mayoría de los individuos, esta área es importante en el hemisferio izquierdo o dominante, y su ablación da como resultado parálisis del lenguaje. La ablación de la región en el hemisferio no dominante no tiene efectos sobre el lenguaje. Va a producir la formación de palabras por conexiones con las áreas motoras adyacentes, músculo de la laringe, boca, lengua. Área de asociación prefrontal. Es una área extensa en la porción anterior del lóbulo frontal que se encuentra bien desarrollada en el hombre. Se relaciona con el desarrollo de la personalidad, habilidades de aprendizaje, la memoria, la iniciativa, entre otras. Continuaremos hablando sobre el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y este ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. El lóbulo occipital procesa estímulos visuales de forma permanente, analizando distancias, formas, colores y movimientos. Todo aquello que le llega a través de la retina pasa por este centro de análisis y procesamiento para después enviar la información a la corteza cerebral. No obstante, para llegar a ejecutar ese trasvase de información debe pasar primero por una serie de áreas. Estas áreas se dividen en tres: el área visual primaria, el área visual secundaria y el área visual terciaria. Comencemos hablando sobre el área visual primaria. Estamos en la región más posterior del lóbulo occipital, también conocida como la V1. En caso de sufrir una lesión en esta región, la persona sería incapaz de ver porque no podría procesar ningún estímulo a pesar de que su retina y sus ojos estén en buen estado. Continuamos con el área visual secundaria. Aquí se extiende la corteza preestriada y la inferotemporal. La primera, además de recibir información del área visual primaria, se encarga también de estimular la memoria, es decir, podemos asociar los estímulos visuales con otros vistos con anterioridad. Por su parte, la corteza inferotemporal nos ayuda a reconocer aquello que vemos. Y por último, tenemos el área visual terciaria. Esta área recibe información de las estructuras anteriores y su principal función es procesar el color y el movimiento. Bueno, ahora les voy a hablar de las áreas de asociación del lóbulo temporal. No sin antes hablar de las localizaciones cerebrales más relevantes en este lóbulo temporal, donde existe un gran número de estructuras que son de suprema importancia. Y es así porque en esta zona de la corteza cerebral coinciden muchas interconexiones procedentes de diferentes partes del cerebro,
algunas de las cuales pues no guardan demasiado parecido entre sí en cuanto a sus funciones, pero el concepto del lóbulo temporal responde a criterios mucho más anatómicos que funcionales. De manera que es natural que en él existan grupos de células nerviosas y pequeños órganos especializados en distintas tareas. Esto hace pues que el lóbulo temporal incorpore grupos de neuronas encargados de realizar muchas tareas, por ejemplo, integrando tipos de información perceptiva que llega de diferentes sentidos. Esto es lo que hace que tenga un papel importante en el lenguaje, función mental en la que tienen que ver los sonidos, las letras y entre otras muchas cosas. Vamos a comenzar hablando de la corteza auditiva, que en el lóbulo temporal se encuentran las cortezas auditiva primaria, secundaria y asociativa. Estas zonas del cerebro pues se encargan de, además de percibir los sonidos, realizar la codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. En este último aspecto destaca su participación en la comprensión del habla, que se da en el área de Wernicke. Dentro del área auditiva secundaria del hemisferio cerebral dominante, siendo este generalmente el izquierdo para la mayoría de la población, se puede encontrar el área de Wernicke. Esta área es la principal encargada de la comprensión del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre individuos. Sin embargo, la producción del lenguaje se da en otra área conocida como área de Broca, situada en la corteza frontal. Giro angular. Esta área resulta de especial relevancia debido a que es la que permite la lectoescritura. En ella se asocia la información visual con la auditiva, permitiendo asignar a cada grafema su correspondiente fonema y haciendo posible que se produzca un cambio en el tipo de datos con los que trabaja el cerebro, de imágenes a sonidos con un componente simbólico. En personas con lesiones en esta zona, la lectura suele estar afectada, siendo muy lenta o inexistente. El giro supramarginal. Este forma parte del área sensitiva terciaria. Este giro participa en el reconocimiento táctil, además de participar en el lenguaje. Gracias a ella somos capaces de reconocer el relieve de letras mediante los dedos y asociarlas a sonidos. La área temporal medial. En esta área, que engloba la región hipocampal y varias cortezas relevantes, va a participar en la memoria y reconocimiento. Aquí se procesa la información y ayuda a pasar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. El hemisferio izquierdo se encarga de la información de tipo verbal, mientras que en el derecho se almacenan patrones visuales. Es en esta área del lóbulo temporal donde aparecen las primeras lesiones en el Alzheimer, produciendo su sintomatología inicial. Área de asociación parieto-temporo-occipital. Esta es un área de asociación que se encarga de integrar la percepción visual, auditiva y somática, entre otras muchas funciones de gran relevancia. En esta destaca su participación en la percepción y atención al espacio, pudiendo causar su lesión el padecimiento de una heminegligencia. Área de asociación del sistema límbico. Esta parte del lóbulo temporal se encarga de dotar de información emocional a las percepciones, integrando emociones y percepción. También va a participar en la memoria y aprendizaje. Asimismo, otras investigaciones han reflejado que también tiene que ver en la regulación de la conducta sexual y en el mantenimiento de la estabilidad emocional. En definitiva, esta parte del lóbulo temporal integra procesos mentales vinculados a las emociones y va a permitir que nuestras vivencias dejen una huella en nosotros que va más allá de lo que podemos explicar con las palabras. Bueno, también tenemos algunos trastornos derivados de las lesiones en el temporal, que todas estas áreas que hemos visto son de gran importancia para el correcto funcionamiento del organismo humano. Y una lesión en estas áreas pues va a provocar por ejemplo, una sordera cortical, que este trastorno supone la pérdida total de la facultad auditiva, a pesar de que los órganos sensoriales funcionen correctamente. Es decir, la información auditiva llega a los órganos perceptivos, pero no llega a ser procesada por el cerebro, con lo cual se pierde la percepción del sonido por completo. Esta alteración se produce por la destrucción de las cortezas auditivas primaria y secundaria, o las vías nerviosas que acceden a ellas de ambos hemisferios. Hemiacusia. Al igual que con la sordera, pues esta afectación se produce por la destrucción de la corteza auditiva primaria y secundaria, con la diferencia de que esta destrucción solo se ha dado en un hemisferio. De este modo,
se pierde por completo la audición del oído opuesto al hemisferio en el que se ha dado la lesión. Pero dado que las cortezas auditivas del otro hemisferio siguen estando funcionales, la audición es posible por el otro oído. También se han registrado algunos casos en el que es posible con el paso del tiempo se gane cierto nivel de audición también por el oído que ha quedado inutilizado, debido a que la plasticidad neuronal permite que partes del cerebro aprendan funciones que antes eran realizadas por otras. Y esto puede ocurrir incluso pasando tareas de un hemisferio al otro. Otra lesión es la prosopagnosia. En los casos de prosopagnosia, el afectado pierde la capacidad de reconocer caras, incluso de sus seres más queridos. El reconocimiento de personas ha de darse por otras vías de procesamiento del cerebro. Esta alteración está causada por la lesión bilateral en la zona temporooccipital. También hace parte de los trastornos, la heminegligencia, causada por la afectación del área de asociación parieto-temporooccipital. Este trastorno supone la dificultad para orientarse, actuar o responder a estímulos que ocurren en el lado opuesto respecto al hemisferio lesionado. La atención hacia ese hemicampo perceptivo cesa. Si bien la propia persona puede moverse de modo que los estímulos que se pierden quedan en el alcance del campo perceptivo funcional, suele aparecer juntamente con la anosognosia, que es el desconocimiento de la existencia de una alteración. También hace parte de esta lesión de las afasias, que se entienden como afasia en los trastornos del lenguaje debido a una lesión cerebral. Los efectos varían según la localización de la lesión y cuando esta afecta el lóbulo temporal hay ciertos síntomas característicos. De las afasias que son producidas por una lesión en el temporal destacan las afasias de Wernicke, producida por una lesión en el área del mismo nombre, en que se produce una pérdida o dificultad en la comprensión verbal y la repetición, cosa que provoca graves problemas a quien la sufre. La anómica, que es la pérdida o dificultad para encontrar el nombre de las cosas, producida por lesiones en el área asociativa temporoparieto-occipitales, o la sensorial transcortical, en la que hay dificultades en la comprensión pero no en la repetición, siendo producto de lesiones en áreas asociativas temporoparieto-occipitales. Si se lesiona la conexión del área de Wernicke con el área de Broca, el fascículo arqueado se producirá la llamada afasia de conducción, en que destaca la dificultad en la repetición y una comprensión algo alterada, pero se mantiene una buena fluencia. También está la amnesia anterograda. Este trastorno supone la incapacidad para grabar en la memoria material nuevo, es decir, se imposibilita que el paciente pueda recuperar, sea incapacidad permanente o temporal, la información declarativa de la actividad realizada tras la lesión. Esta alteración es producida por lesión en el lóbulo temporal medial, especialmente del hipocampo. Lesiones en el hemisferio izquierdo afectarán a información verbal, mientras que en el derecho la afectación va a tener la tendencia de ser de otras vías o no verbal. También está el síndrome de Kluver-Bucy, que se trata de un trastorno muy frecuente en demencias como el Alzheimer. Esta afectación se caracteriza por la presencia de mansedumbre, pasibilidad y hiperoralidad, dificultades de atención, desaparición del miedo e hiperosexualidad, y se da ante las lesiones del temporal medial a nivel bilateral.